Bienvenidos. Para quien no me conozca, soy Miren Ausin y soy la responsable en Gobierno de Navarra de las estrategias, programas de apoyo para que nuestras empresas navarras se internacionalicen. Tenemos muchos programas que apoyan tanto la exportación como la implantación y desde hace unos años, no muchos, tenemos una línea de trabajo que tiene como objetivo la captación de talento internacional. La captación de talento internacional que tiene una herramienta base que es la plataforma Navarra Talent. La plataforma Navarra Talent, navarratalent.com, donde lo que hacemos es intentar captar perfiles internacionales interesados en venir a Navarra y atender las necesidades de nuestras empresas, que también las plasmamos en esa plataforma, la plataforma navarratalent.com, que vamos a poner en el chat para que os animéis y la visitéis. En esa plataforma lo que estamos haciendo es un trabajo muy potente de intentar, por un lado, captar todas las necesidades que tenéis las empresas y trasladarlas al mundo, ¿no? Y últimamente, en la segunda parte de este año, desde, digamos, finales de verano de 2025, y que hemos afinado la estrategia de captación de marketing digital, porque hacemos fundamentalmente captación a través del marketing digital, y hemos afinado la estrategia intentando, una vez hecho un análisis de qué perfiles existen en diferentes países, bueno, pues hemos trabajado afinando, pues, yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, en el área sanitaria, que se está trabajando con determinados países en Sudamérica, sea Cuba, Venezuela, o el área más de formación profesional tecnológica, que ya toca más países europeos, tipo Polonia, Portugal, o el área de ingeniería, ¿no? Entonces, está dando frutos porque estamos consiguiendo que más perfiles se adhieran a nuestra plataforma, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender mucho más, simplemente invitaros a las empresas a que visitéis la plataforma y la utilicéis. Entonces, hoy tenemos una sesión muy interesante, es la segunda que tenemos ya con Montserrat, ¿verdad? Porque el año pasado, este mismo año en abril, ¿no? Este mismo año en abril hicimos una sesión. Bueno, pues porque la empresa en la que trabaja Montserrat es Pat Feliu N-A-N-I, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues se dedican a eso, se dedican a impatriar talento y ayudar a las empresas a que puedan contratarlo. Entonces, la sesión de abril estuvo muy bien, pero se quedaron muchas cosas en el tintero, como se suele decir, ¿verdad, Montserrat? Y entonces hemos decidido organizar esta otra, donde, bueno, es verdad que el programa tiene una cantidad de temas que no sé yo si nos va a dar tiempo a tratar todos, pero bueno, en definitiva se trata sobre todo de que ella nos dé claves, pues bueno, cada vez más concretas, y que desde luego las empresas que estáis hoy aquí aprovechéis para preguntar y plantear dudas. Entonces, pues Montserrat, muchas gracias por estar aquí y adelante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un reto importante y felicitaros por el proyecto de Navarra Talent, porque realmente la inmigración bien gestionada es la clave para que las empresas puedan continuar, ya no sé si creciendo, pero avanzando, porque realmente este es el futuro que tenemos, ¿no? Luego, bueno, es verdad que hay muchos temas, voy a compartir la presentación, hay muchos temas en este rato, pero la idea es, como decía Miren, pues dar unas claves, porque realmente es apasionante la cantidad de soluciones y opciones que podemos llevar a cabo para crear estos equipos internacionales en nuestras empresas, y la idea de hoy es precisamente eso, ver muchos temas que os puedan ayudar a cada una de las empresas en sus diferentes tipologías de necesidades a encontrar soluciones
ágiles para poderlas integrar en la estrategia de crecimiento o de continuidad de negocio. ¿Ok? Luego, si os parece, voy a compartir la presentación y arrancamos. Luego, pues si hay preguntas, las podemos ver en el chat, como hemos dicho. ¿Ok? Luego, de alguna manera, para empezar, hablaremos un poco más de la parte estratégica y posteriormente nos centraremos en temas más técnicos de extranjería para que tengamos esta doble visión, ¿no? Que las dos cosas tienen que ir sumadas, ¿no? Luego, bueno, al final, ¿qué decimos nosotros? Hay que crear equipos internacionales para poder asumir los retos que vienen, tanto empresas internacionalizadas, que por lo tanto van a necesitar esos equipos para crecer, internacionalizarse, abrir en el extranjero, pero también para empresas que de alguna manera necesitan este talento aquí para un tema de continuidad de negocio o para luego proyectos diferentes, ¿no? Luego la estrategia es múltiple, está la impatriación, que hoy nos centraremos más en impatriación. También está la expatriación y todo el tema de desplazamientos. ¿Por qué siempre vemos las tres? Porque muchas veces son combinadas, porque nosotros vamos a impatriar talento igual, ¿no? De países que habéis comentado, ¿no? Vamos a impatriar talento de México para formarlo aquí, para que tenga nuestros valores, con una mira a 2-3 años, igual de expatriarlo, desplazarlo para abrir filiales, para hacer equipos técnicos en el exterior, ¿no? Con lo cual, las dos, ida y venida, es importante. Luego están todo el tema de desplazamientos, que para nosotros nos referimos más a temas de periodos más cortos, que son básicos para poder cumplir con todos los proyectos, ¿no? Porque en cada proyecto a veces tenemos desplazamientos, inmigración, y también los desplazamientos cortos que tenemos que ponernos como una herramienta más para poder cubrir todas esas necesidades que tenemos, ¿no? Luego, una referencia muy visual a cuando hablamos de personas, para que especialmente desde los equipos de recursos humanos, ¿no? La complejidad que sumamos en el momento en que ya tenemos estos equipos internacionales, porque no solo es crearlos, sino que luego hay que gestionarlos, ¿no? Luego aquí, pues nosotros gráficamente en los proyectos que trabajamos, pues bueno, tenemos que gestionar todas esas diferentes personas que tienen unas condiciones de muchos tipos, ya sea retributivas, ya sea del entorno donde viven, ya sea de usos horarios, ya sea de tipología de contratos o de contrataciones temporales, ¿no? Y ¿qué tenemos? Bueno, pues tendríamos pues, el equipo que está en los headquarters. Para esta sesión centramos que los headquarters están en España, ¿no? Y ahí tenemos pues, los impatriados que podemos atraer para ya sea completar equipos que nos están faltando o para construir equipos para ir al extranjero o para hacer proyectos en otros países, ¿no? Tenemos luego los expatriados, que es otro tipo de perfiles que muchas veces o normalmente son personas que ya han estado en los headquarters y o han sido impatriados y que luego los mandamos a misiones, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? Misiones ya sea de abrir mercados, consolidar filiales, dirigir proyectos, ¿ok? Luego tenemos todos los equipos de las subsidiarias. Vais a ver que yo voy a hablar mucho hoy también de las filiales, ¿vale? Porque para nosotros es una herramienta súper estratégica en el marco de las soluciones que tenemos para la impatriación también, ¿no? Luego hay equipos de las subsidiarias que pueden estar en México, que pueden estar en Colombia, que pueden estar en Indonesia, ¿no? Es muy amplio, pero que por descontado tienen unas condiciones de vida retributivas, contractuales, muy diferentes, ¿vale? Pero forman parte de nuestros equipos. Luego tenemos los post-it employees, que para nosotros son estos desplazamientos que os digo a corto, pero que cada vez tienen más obligaciones formales también, con lo cual tenemos que hacerlo súper bien, porque también los desplazamientos cortos, los post-it employees para nosotros también
es súper importante a nivel reputacional. Luego podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Porque si haces mal los desplazamientos cortos, estás creando una sensación también, una reputación en la empresa de que no estás acompañando bien a estos empleados y los riesgos que supone. Luego, esa es la primera pata que tiene que estar bien. Luego tenemos equipos externos que pueden ser, depende de la tipología de empresas, ¿no? Pueden ser equipos de ingeniería externos, muchos externos que cada vez más en entornos colaborativos. Tendríamos aquí también el mundo de la subcontratación que bueno, determinadas empresas tienen ahí muchos subcontratados también para proyectos internacionales, con lo cual aquí ya añadimos un reto y un foco más. Pero en cualquier caso son personas que están en otras empresas que trabajan para nuestros mismos proyectos y que tenemos que también integrarlos, tenemos que a nivel no solo formal, sino también a veces a nivel de equipos de trabajo y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? No solo para los riesgos. Luego tenemos talento internacional que podemos requerir puntualmente, ¿ok? Tenemos un proyecto a veces, no sé, nos vamos a Australia, tenemos un proyecto, necesitamos mandar 60 personas de diferentes perfiles, pero hay algún perfil que lo tenemos que contratar en local, ¿vale? Para ese proyecto, 2 o 3 años, ¿no? Luego es un talento que es puntual, pero que también se integrará en nuestro equipo, por decirlo así, ¿ok? Y el tema del recruitment en destino, ¿vale? Local hiring, que en los últimos años, pues es algo que realmente, incluso diré después del COVID, ya no sé si después del COVID, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas personas, necesitamos muchas veces talento senior y el talento senior bueno ya no está tan dispuesto a moverse, ¿no? Porque pues ya tiene una edad en la que pues elige también y es cierto que España es una suerte, ¿no? Vivir aquí, tener las empresas aquí porque es un país donde la gente le gusta muchísimo venir y por lo tanto es un atractivo adicional, ¿no? Que si nosotros fuéramos, no sé, de otro país, no quiero identificar, pues hay más reticencia. Aquí normalmente la gente viene encantada, pero sí es cierto que talento senior en determinadas edades, pues no van a querer moverse, ¿no? Luego esa parte de decir, no, yo quiero esa persona porque es la persona que necesito, pero es alemán, no quiere venir a vivir aquí o es búlgaro. Hace poco tuvimos un caso, ¿no? De un súper top experto, pues que quería quedarse en Bulgaria, ¿no? Pero lo queremos, ¿no? Luego, bueno, ahí también hay soluciones para esto y lógicamente tenemos que implementarlas y luego al final, ¿no? Gestionarlos a todos, que parece fácil, pero realmente no lo es y para los equipos de recursos humanos todo el tema del Global Mobility es un reto adicional a los retos que ya tienen, ¿no? Luego, dicho esto, estrategias, ¿vale? Nosotros, ¿qué pensamos? Que atraer talento en general, ya no internacional, pero vamos al internacional, es complejo, ¿no? Tenemos muchas cosas a favor, ¿no? Tenemos a favor, pues, el país, tenemos las compañías, los proyectos empresariales, ¿vale? Pero tenemos que hacérselo fácil, en el sentido de que tenemos que plantearles un proyecto global, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos pequeños hitos difíciles de cumplir o difíciles de que el potencial trabajador lo vea complejo y eso lo desmotive, ¿no? Luego, para nosotros, ahora mismo, que aparte voy a añadir que como nosotros, pues claro, nos dedicamos a esto y trabajamos con muchísimos países, la competencia es brutal. O sea, ya no se trata de encontrar el talento, es que ese talento tiene ofertas de muchísimos países, ¿vale? ¿Por qué? Porque la problemática de la falta de talento no es un problema de España. O sea, nosotros, yo que viajo mucho, siempre en todos los países lo pregunto, es que en Colombia les cuesta encontrar talento. Es que ahora he estado en los últimos viajes, he estado en diferentes países. A todos les cuesta, en Rumanía les cuesta encontrar buenos talentos en determinadas especialidades. Por lo tanto, es un problema
general. Luego nosotros vamos a competir con otros países que van a atraer también, que también están buscando atraer talento. Luego, por eso, los planteamientos que hagamos como compañía tienen que estar muy 360, porque así es como ellos van a poder ver, ¿no?, ese cambio vital que van a hacer, ¿no? Porque tenemos que pensar también, luego hablaremos, en la persona que viene, porque para ellos no es un trabajo, es un cambio de vida, ¿no? Luego, ahí es donde está el éxito en la captación de esa persona, ¿vale? Luego, cosas que hay que mirar. A veces pensamos que, lógicamente, la extranjería o los procesos de extranjería son críticos, y es real, porque realmente es la parte muy crítica, pero a esa persona que está pensando en que le encantaría trabajar con nosotros, tenemos que explicarle muchas más cosas, ¿no? Tenemos que explicarle, bueno, si empiezo un poco por arriba, todas son importantes, pero pues explicarle bien todo el tema del alojamiento, que es un reto adicional. La ventaja es que no es solo aquí, sino que también en todos los países también tienen ese problema, pero que tenemos que hacer una estrategia para eso. Tenemos que explicarle todos los trámites que va a tener que hacer, toda la documentación que necesitamos, porque hay perfiles que luego necesitan homologaciones, ¿no? Y eso es un freno, que aquí sí que hay países más ágiles que nosotros, pero que hay que explicarlo bien. Hay que hacerle muy claro el acuerdo de impatriación, la oferta de trabajo, tiene que estar muy detallada, tiene que haber muchos temas que no podemos dar nada por supuesto, porque vienen de otros países con otras legislaciones, con otros conceptos, a veces tan básicos como el salario bruto, el salario neto, ¿no? Cosas así hay que bajarlas mucho al detalle, ¿no? La tributación también es muy importante, explicarles bien la fiscalidad, también ayudarles en toda esa parte impositiva, ¿no? Que luego son cosas que tenemos que añadir en esa solución que vamos a dar a nuestros impatriados, ¿no? También todo el tema de compliance, muy importante. El tema laboral, a veces hablamos de extranjería, pero la extranjería es básica porque es la estancia legal en nuestro país para poder trabajar, ¿no? Pero luego también hay un tema laboral y a la gente le preocupa. Si estamos hablando de personas muy jóvenes, probablemente no, pero si estamos hablando de personas ya más mayores, pues ¿qué pasa con sus jubilaciones en su país de origen? Aquí en España van a cumplir los requisitos, no los van a cumplir. ¿Dónde están cotizando? Si hay un accidente o no hay un accidente o una incapacidad. O todo esto también hay que explicarlo, ¿no? A veces hay empresas que dicen, no, es que si damos mucha información, ya, pero es que si no la das, van a buscarla por otro lado y luego van a haber incoherencias con el planteamiento que tú les has planteado, ¿vale? Con lo cual hay que ser como muy transparentes y hacer una buena oferta. La oferta es básica, ¿vale? Ya no por un tema legal, sino por un tema del proceso de esa persona, ¿no? De su proceso de decisión, y que todo esté cuadrado, ¿vale? Y ofrecerle un poco una solución a todos estos temas que aquí he puesto, ¿no? Lógicamente, cada empresa podrá ofrecer más o menos soluciones en función de también el presupuesto, el paquete corporativo que pueda tener, y puede haber empresas que puedan ofrecer desde el asesoramiento fiscal externo, que puedan ofrecer un relocation para temas de vivienda, otras empresas no, pero eso no significa que no lo podamos ayudar de alguna manera a resolver dudas y a canalizarlo, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Y luego, el tema clave, porque realmente este tema es muy importante, a veces no le damos importancia, es el punto de vista del impatriado, porque aquí es lo que os digo, ellos van a hacer un cambio de vida, no es solo un trabajo, luego hay muchas más cosas. También es cierto que tenemos personas que se están moviendo, jóvenes, personas que no tienen familia, luego es un poco más fácil, pero luego también hay personas que ya tienen familia, por ejemplo, que tienen hijos, y luego hay una esposa o un cónyuge que trabaja, no trabaja, que tendrá que dejar el trabajo, ¿no? Hay todo un proceso que para nosotros es básico. Luego, ¿dónde fallamos más? Bueno, en el proceso de selección
normalmente no fallamos, en este sentido que las empresas buscan un perfil, tienen claro el perfil que buscan y bueno, pueden ser más o menos flexibles, pero bueno, el proceso de selección es muy importante y se hace. Pero luego, de la selección a la aceptación, aquí es normalmente donde fallamos más, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos que ser muy transparentes y tenemos que fijar unas expectativas claras y realistas de ese proyecto, de esta asignación, del plan de carrera, esto sirve también para los que desplazamos, los expatriados, ¿vale? Luego aquí no podemos vender, yo que digo, vender la moto, no, porque tiene que ser muy real. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que hacer un proceso de aceptación con la información que le estamos dando. Si no le damos la información real, ese proceso de aceptación no será válido. Y cuando llegue aquí o en el camino, porque también a veces no se llega tan rápido porque hay todo el tema migratorio y los procesos a veces, pues la gente pues quiere pues, que finalice la escuela de los niños y vienen en septiembre, tal. Pero si el proceso de aceptación no se ha hecho bien me refiero a con la información correcta, cuando esta persona llegue aquí habrá un tema de gestión de expectativas que no se va a cumplir. Y luego viene el desenamoramiento, ¿no? Yo digo, pues te enamoras y a ver cuánto te dura el enamoramiento. Si no estás haciendo bien el proceso informativo principal, luego el desenamoramiento viene muy rápido. ¿Qué pasa? Hemos invertido mucho dinero y tiempo y esfuerzos en captar a una persona, en seleccionarlo, en traerlo, la parte migratoria es costosa y luego se desinfla y se va a otra empresa o se vuelve a su país o, ¿no? O sea, esto aquí hay una cantidad de daños a nivel para la persona, para el equipo, para la empresa también, ¿no? De que no hemos hecho bien algo y por eso luego esa persona con la que hemos estado esperando durante tiempo no continúa en nuestro equipo, ¿no? Luego, es el error principal. Aquí, mucho error. Hay mucho. Es muy habitual. Las prisas, diferentes interlocutores, la información no completa, las ganas de venderle la propuesta, ¿vale? Luego, no. Es la realidad, pues hay que vender la realidad y hay que acompañarlos muy bien para que acepten la propuesta con toda la información correcta, ¿vale? Y que la gestión de expectativas, pues cuando lleguen estén contentos, incluso sea mejor de lo que esperaban y, por lo tanto, esa persona se quede en nuestra compañía a lo que iba, ¿no? Para lo que la hemos seleccionado, ¿no? Luego aquí yo he puesto más fases porque al final nos sirve para también las expatriaciones. Luego aquí puede haber un proceso, en muchos casos, que estamos impatriando personas no para que se queden indefinidamente aquí, como os he dicho, es una estrategia para dotar en nuestro equipo de personas que luego van a trasladar nuestros valores corporativos, todo lo que saben y nuestras políticas a las filiales o a los proyectos internacionales, ¿no? Luego puede haber un proceso de vuelta a su país, pero con otras funciones, ¿no? O nuevas asignaciones, ¿no? Porque esas personas que ya tienen ese rol que están acostumbrados o les gusta, ¿no? La movilidad, pues sí que son claves que las podamos retener para abrir otros mercados, ¿no? Para ofrecerles otros proyectos dentro de nuestra empresa o de nuestro grupo de empresas, ¿vale? Por lo tanto, aquí nosotros siempre decimos comunicación clara y constante con recursos humanos. Aquí recursos humanos adopta un rol súper importante, porque ¿qué pasa? Nosotros a veces hemos cubierto un poco ese rol porque en el proceso de cuando las personas llegan hasta que no están adaptadas, hay unos meses complicados, especialmente pues si vienen con cónyuge, con familia. Luego a veces para recursos humanos técnicamente el proceso está finalizado, ya están contratados aquí, ya tienen piso y ahí terminamos. Y luego esos meses se sienten muy solos, también al revés, cuando se van. Luego ahí hay que hacer un enfoque especial, una política especial, porque en esos meses necesitan tener mucha comunicación, porque hay cositas que a ellos se les hacen como una montaña, pero gestionadas por una persona de aquí es nada, ¿vale? Luego esa comunicación clara y constante con recursos humanos durante todo el proceso la pongo subrayada porque realmente de verdad os digo que es clave. Al final somos personas que vamos a otro país y que aunque parezca que aquí
todo es fácil, pues para ellos es un país nuevo, ¿no? Luego, también es muy importante estos procedimientos de seguimiento, evaluaciones y apoyo a los impatriados, ¿no? Y que también Recursos Humanos no solo esté en contacto con ellos, sino también con las familias. Tenemos mucha información también, nos viene mucha información de ese contacto más cercano, ¿no? Porque podemos ver cosas que a la larga pueden ir mal. Si el cónyuge no está bien, eso pues durará lo que durará, se van a volver a su país o habrá cambios, ¿no? que impactarán en la persona también, ¿no? Luego, sobre todo, no improvisar, ¿vale? Es muy importante, o sea, tomarnos el tiempo. Ya sé que ahora todo va súper rápido, nosotros también lo vivimos, ¿no? Pero realmente no es un área que tenemos que planificar y tenemos que tomar las decisiones sin improvisar, ¿vale? Y el relocation. Insisto en esto porque es real que en los últimos años se ha vuelto más complicado toda la parte de la vivienda, el alojamiento. Luego, a veces, en función de las ofertas que hacemos, incluso personas que vienen con salarios elevados, a veces no encuentran la parte, digamos, un alojamiento donde puedan estar confortables, incluso porque a veces vienen de países que están viviendo en otras condiciones, que viven en casas enormes, ¿no? O sea, cada país tiene su tema, ¿no? Luego, en función de dónde vienen las personas también y el tipo de entorno, ese punto falla. ¿Por qué? Porque el salario que les ofrecemos o el paquete retributivo, que puede ser muy acorde a lo que realmente podemos ofrecer, pues igual no encuentran con facilidad, ¿no? Luego ahí sí nosotros insistimos mucho en que la empresa se ocupe de esto, no necesariamente lógicamente, si en su presupuesto está poder pagar el servicio de reloj, fantástico, sino como mínimo orientarlos mucho, ¿no? En temas, pues por ejemplo, a veces estamos haciendo muchos procesos que llamamos, bueno, se llama así un poco de relocation low cost, ¿no? Que es como, vale, no puedo vivir en la ciudad por un tema de costos o de disponibilidad, pues bueno, se les hace un estudio de, por ejemplo, de movilidad de la zona, ¿no? De decir, bueno, me desplazo a 15, 20 minutos que hay en la zona, ¿no? Se les ayuda en eso, ¿no? Qué ciudades, qué pueblos cercanos a donde está la fábrica o la empresa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una realidad y tampoco, o sea, lo sufre todo el mundo, ¿no? Pero sí como hacerles un mapa, ayudarles y decirles, bueno, pues mira aquí y esa zona es buena, vas a estar bien, si tienes hijos, pues no, hay que ayudarles. Si no, ellos empezarán a mirar por internet y tal y dirán, no, el proceso de aceptación no lo verán claro, ¿vale? Luego ese punto es súper importante. Y todo el tema de compliance fiscal. ¿Por qué? Porque el compliance fiscal, pues muchas veces decimos, no, es que es responsabilidad de la persona. Es cierto, hay una parte que es de empresa, pero en realidad la obligación fiscal es de las personas, tanto en su país de origen, en su país de destino. Pero cuando no se hace bien y luego la persona recibe o sanciones o luego de golpe tiene que pagar lo que no ha pagado en un año, porque no ha hecho retenciones o pagos a cuenta, luego al final van a venir con ese problema a recursos humanos, ¿no? Y te van a decir, no me avisaste, si yo hubiera sabido que haciendo este cambio, viniendo este mes, a esto me ha perjudicado así, pues yo igual hubiera venido en enero. O sea que al final, aunque no sea un problema legal nuestro, o sea, la hacienda correspondiente no vendrá a la empresa, pero al final es un problema nuestro porque el trabajador te lo va a trasladar, ya sea por temas de cash flow, por lo que sea, ¿no? Con lo cual aquí nos tenemos que anticipar y darles un poco la foto súper completa, ¿vale? Luego ese tema para mí es muy clave y tener muy en cuenta que lo que os he dicho, no se trata de atraer, porque atraer es súper complicado. Si la labor de Navarra Talent ya es súper complicado, pero bueno, una vez ya hemos atraído, lo que se trata es que se queden. Luego ahí sí que ya motivar y fidelizar es un tema de la empresa. Si sumamos que en los últimos años, pues el incremento de rotación en general en todas las empresas ha aumentado, en general, luego tenemos que hacer un esfuerzo adicional para
que todo fluya bien y que ese talento que tanto nos ha costado atraer se quede con nosotros, ¿vale? Porque, como os decía, hay una competencia internacional por el talento. De hecho, bueno, nosotros formamos parte pues, de algunas asociaciones especializadas en temas de immigration y la última reunión que estuvimos con, bueno, a muchos países, pues, por ejemplo, el área asiática ya no está pensando, o sea ya los Arabia, los proyectos en Arabia, los proyectos en Indonesia, los proyectos ya están pensando también en contar con trabajadores de la zona, o sea que mucha gente de estos países ya no estará disponible para venir a Europa, porque ya dentro de la zona, de su zona más próxima, ya hay cantidad de proyectos súper interesantes, ¿no? Luego, el crecimiento que están experimentando es muy grande. Luego, habrá menos talento para que quiera venir a Europa, ¿no? De hecho, China ha sacado una visa especializada para gente de STEM, o sea, gente que quiera, bueno, gente que haya estudiado carreras de ciencias y tal, pues tienen unas visas nuevas solo para este perfil, para facilitar que estas personas puedan trabajar para empresas chinas. Y esta visa, por ejemplo, no pocos países la tienen y ellos sí, ¿no? O sea, que quiero decir que no solo somos nosotros los que necesitamos el talento, con lo cual, si decidimos atraer, tenemos que prepararnos para motivar y fidelizar, ¿ok? Luego, eso sería un poco a nivel de esa parte de estrategia de equipo. Esto es un poco temas clave que luego cada empresa, en función de su estructura, sus recursos y tal, podrá implementar como pueda, pero que nosotros podemos ayudarles a definir las líneas de acción, pero que luego hay que implementarlo sin improvisar y dando mucho apoyo a los equipos de recursos humanos, porque realmente la función es muy, muy diferente y el reto es mucho más complejo, ¿no? Luego, bueno, para finalizar, lo que os digo de captar el talento que no quiere trasladarse a vivir a España. Bueno, nosotros desde FELIU pues hemos visto estas necesidades, ¿no? Ya sea porque las empresas, las personas no quieren venir, ¿vale? Y por lo tanto me dicen, yo sí quiero trabajar para ti, pero yo me quiero quedar a vivir aquí, donde estoy. Y luego nosotros, bueno, hemos creado a lo largo de estos 20 años pues una comunidad de partners que nos pueden resolver soluciones en este sentido, en algunos países cuando se puede abrir posiciones de nómina, temas de outsourcing, siempre con todo el cumplimiento legal, ¿vale? Porque ahí también hay bastantes cosas que no están cumpliendo con la legalidad, sobre todo tener en cuenta si estáis en proyectos todo el tema de cesión ilegal de trabajadores, que está al orden del día, inspecciones hay muchísimas, especialmente en Europa, Y luego también aquí el rol de las filiales, ¿vale? Las filiales realmente, nosotros tenemos la división de movilidad, la división de gestión de filiales. La gestión de filiales es clave tener filiales ahora mismo por el tema del talento. ¿Por qué? Pues porque muchas de nuestras filiales se crean para abrir hubs de talento en el exterior y luego poder, con esas personas que ya están formadas, que no quieren venir o no pueden venir, porque el tema de la vivienda es un tema preocupante, con lo cual a veces ese talento con los salarios o el paquete retributivo no va a poder vivir aquí, ¿vale? Pero lo necesitamos. Luego, el hecho de tener filiales, crear hubs de filiales, utilizar las filiales que ya tenemos que las tenemos, o ya si sean comerciales, si sean de fabricación, ¿no? Que puedan contratarnos personal local y luego podemos utilizar, que luego veremos, todas las visas o las autorizaciones de transferencia intraempresarial, que las estamos utilizando mucho para ese movimiento a través de atraer talento, contratarlo en las filiales, ¿no? Y cuando ya se cumplen los requisitos o creemos que la persona puede ser interesante, pues bueno, llevarlo a España o llevarlo a otra filial, ¿no? O sea, al final hay soluciones, ¿ok? El tema es que sepamos luego y que luego las podamos gestionar bien, ¿eh? Si contratamos a una persona en Alemania,
digo en Alemania, podría ser Malasia, cada país tiene sus, pues luego forma parte, aunque no lo tengamos directamente en nuestra nómina, es nuestro, o sea que forma parte de nosotros y tenemos que gestionarlo, motivarlo, integrarlo, ¿vale? En todas las políticas de nuestra compañía. Pero sí es cierto que este punto cada vez es más relevante. Yo creo que será cada vez más relevante para el talento senior, ¿vale? Que a determinada edad no quiere cambios de residencia. Y por lo tanto tenemos que aprovechar que la extranjería nos da soluciones y las legislaciones de los diferentes países también. No todos los países podemos ofrecer las mismas soluciones, pero bueno, pues en cada país hay que ver qué alternativas de contratación tengo para contratar ese perfil y bueno, decidir qué hacemos. Y lo que os digo, los que tengáis filiales, pensar en las filiales también como una herramienta que Recursos Humanos la pueda usar también, ¿no? Porque realmente es clave, ya están las filiales. Y si no están, pues valorar. A veces es cierto que vale la pena, no siempre puede compensar, pero vale la pena en determinados países, determinadas actividades pues hay países que hay un talento o unas formaciones o unas universidades o un tema de unas personas que ahí podemos atraerlas, pues bueno, pues podemos abrir un hub de talento y luego cumpliendo con toda la normativa en todos los sentidos podemos integrarlos dentro de nuestra estructura internacional. ¿Ok? Luego eso sería esa primera parte de estrategia para cada uno, luego lo vea pensando en su empresa, porque todas las empresas son diferentes y por lo tanto hay que buscar el encaje, ¿vale? Luego ahora iría al tema de impatriación, ¿vale? De extranjería, que ya entiendo o no lo sé, pero que, bueno, voy a hacer unos conceptos muy básicos y luego avanzamos y luego a partir de aquí siempre podemos luego hacer las preguntas, ¿no? Bueno, tenemos que tener muy claro a nivel de movilidad, ¿no? ¿Qué es un extranjero, ¿vale? En nuestro país, qué es una estancia, qué es una residencia, ¿vale? Esos temas también muy importantes que podamos identificarlos, ¿no? La estancia es muy, o sea, realmente aquí, o sea, tenemos que tener muy claro qué es una estancia y qué no se permite trabajar. O sea, ya nos lo ponemos aquí bien claro en mayúsculas, porque aquí hay muchos errores en eso, ¿no? Luego, una estancia es una estancia, se pueden hacer reuniones de negocios, conferencias, asistencias a ferias, actividades comerciales, ¿vale? Pero no se puede trabajar. Eso significa que no puedes hacer un montaje, no puedes hacer una reparación. Eso lo quiero insistir porque eso nos da muchos problemas también en los desplazamientos de corta duración, que al final nos cansamos de decir, pues no puede ir a trabajar, no, pero no se necesita visa. No, es que la exención de visa no permite todo. Luego, lo digo en las dos direcciones, la exención de visa no permite todo, no permite que pueda venir aquí una persona de Estados Unidos a hacernos pues una fase final de un montaje, una puesta en marcha. No puede venir, cierto punto podría hacer una supervisión, ¿vale? Lo mismo para la ida y la venida. España no tiene una visa que permita trabajos técnicos de corta duración. Eso es un problema, ¿vale? Otros países sí tiene México, tendríamos también Estados Unidos opciones para ir a hacer trabajos técnicos de corta duración. Aquí no hay, ¿vale? Con lo cual, o si quieres trabajar tienes que ir por las autorizaciones tradicionales, que luego es verdad que a la práctica no es práctico, porque tardarías más en hacer toda la tramitación que esa persona viniera y se va, ¿vale? Pero es lo que hay, cada país es lo que hay. Luego, si queremos estar 100% compliance, hay que hacerlo bien. Aquí os digo, aquí es cuando antes he comentado que muchos errores de las empresas se hacen en esta fase, porque al final tenemos que ir urgente, porque al final son 3 días, porque al final... Y no, y a veces el cliente también te dice, bueno, depende del cliente, hay clientes que no, que tienen una normativa muy estricta y no te dejan entrar luego, ¿sabes? Porque igual que vas, por ahora estamos haciendo un tema en Ecuador. Con la exención de visa no podrías hacer ese trabajo y el cliente igual te dice,
sí, pero ven porque necesito que vengas y tal. No, pero puede haber una inspección laboral. Esa persona puede acabar en un cuartelillo, ¿no? Imagínate ahora en Ecuador, ¿no? Porque ha habido una inspección que hay en todo el mundo y hay más de las que nos pensamos, porque nosotros tenemos muchas inspecciones laborales o sea, que nos llegan para que les acompañemos, y hay muchas. Y luego tú, ese trabajador tuyo, lo tienes que sacar de una comisaría. Luego, nosotros vemos muchos casos porque también vemos muchos casos. En general, muchos salen bien, muchos no. Luego ahí, reputacionalmente es un problema. Luego, o le dices al trabajador, mira, quieres ir, pero no vas a ir correctamente. Con la visa correcta, quieres asumir el riesgo, no sé, asume aquí un plus, pero en realidad no sería la manera. Luego, sabemos que la vida de las empresas, pues la planificación a veces es como muy imposible, pero eso es nuestra responsabilidad. Crear equipos, tener equipos en cada departamento que tengan visas es un coste, pero que si tienen que salir, tengamos 3 con visas para corto plazo de Ecuador. Si hacemos un proyecto grande en varios países, tener a varias gente con las visas por si hay que ir, ¿no? O sea, esta parte es lo que os digo de no improvisar, planificar. Si nos adjudicamos un proyecto que vamos a estar ahí 2 o 3 años, tenemos que pensar que la gente igual se pone enferma, igual pasa con tus padres, igual tienen que volver, o sea que tenemos que crear más gente con visa. Al revés también, para cuando estamos trayendo talento aquí, ¿vale? Luego, la otra gran diferencia es diferenciar ciudadanos de la Unión Europea y terceros estados. Luego, aquí es importante porque al final también sabemos que si son ciudadanos de la UE, pues es lógicamente todo mucho más fácil. Luego, si tenemos perfiles que son de los países de la UE, pues en nuestra estrategia de atracción de talento, pues bueno, pueden ser migratoriamente y a efectos de cualesquiera temas mucho más fácil, ¿vale? Terceros estados ya mucho más limitado, mucho más complejo, ¿ok? Y tema plazos también, ¿eh? El comunitario no necesita ni visado ni autorización de residencia, hay que hacer unos trámites, lógicamente, pero se simplifica muchísimo toda esa parte migratoria y, por lo tanto, también para desplazamientos de corta duración hay esa facilidad. Para desplazamientos de larga duración hay ciertos trámites, pero mucho más fácil. A nivel laboral también tenemos un reglamento comunitario, luego veremos que también cubre esa parte laboral. Ok, esos serían los comunitarios. Los de terceros países, aquí ya tenemos más complejidad, pero bueno, es lo que hay. Cada país tenemos, estas son las herramientas que tenemos. Luego aquí tenemos como más usados, más utilizados, de los que vamos a hablar un poco a nivel general, pues el cuenta ajena, que lógicamente es el más, por decirlo así, el que abarcaría más cantidad de personas, especialmente con salarios más reducidos, ¿vale? Es el proceso más largo, ¿vale? Y también hay que acreditar varias condiciones, hay que acreditar pues que cumplen determinados requisitos, que aquí no hay personal con esas capacidades, ¿no? Y tenemos 2 países, Chile y Perú, que pueden venir sin pasar por la autorización, con lo cual también dentro de los planes estratégicos de los países que tenemos que atraer talento, también tenemos que pensar en países donde es un poco más fácil que luego vengan a España, ¿vale? La cuenta propia no la consideramos y, bueno, el tema de los estudiantes sí que lo hablaremos, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos como visas? Bueno, la de la Golden Visa está sustituida, o sea, anulada, por lo tanto ya no existe. Luego, vamos a las más utilizadas, ¿vale? Pues la cuenta ajena, como os he dicho, para perfiles más básicos es necesaria, más básicos o que no tengan los salarios que permitan un altamente cualificado, que actualmente están como en unos 54.000 euros y para personas de menos de 30 años unos 34.000 euros. Luego, cuando decimos altamente cualificados, no significa a nivel de cualificación, es todo ese paquete, porque luego, por ejemplo, a veces pues hay temas de enfermeras y tal que no nos entran como altamente cualificados, por el tema salarial, si son gente joven, nos queda fuera. Luego, bueno, aquí también hay un tema, pero esto es así. Luego, la cuenta ajena, como os he dicho, Chile y Perú no cuentan. Y aquí, pues para empresas que necesiten personal
pues de posiciones que aparentemente, podríamos decir, no entrarían dentro de la descripción de altos cualificados, aunque, por ejemplo, nosotros estamos trayendo soldadores de China y realmente la empresa nos dice, pero si es que para mí es súper cualificado, porque yo que necesito expertos también en esa parte. Cuesta, o sea, en realidad no pueden entrar por el altamente cualificados, ¿vale? Pero esos perfiles tendríamos la cuenta ajena, que es mucho más lenta. Luego tendríamos los altamente cualificados, como os he dicho, pues hay ciertas características salariales, de titulaciones, pero que sí realmente funciona muy bien y muy rápido, ¿vale? Y los traslados intraempresariales para nosotros son importantes porque, como os he dicho, todo aprovechar las empresas que tenemos filiales para toda esta parte de movimientos es clave, ¿vale? Luego también, por ejemplo, estamos haciendo estrategias de que vienen personas, pues no sé, de Brasil o de México, ¿no? Con traslados intraempresariales y luego es cierto que la interempresarial te permite unos periodos cortos de trabajo en otros países europeos, con lo cual eso también nos sirve, ¿no? De que, bueno, vienen a España, pero luego los podemos mandar a un proyecto que pueda ser en Francia o que podamos tener en Italia, ¿vale? Porque están cubiertos por este traslado intraempresarial. Es muy casuístico, pero que sepáis que hay esas opciones, ¿vale? Luego tenemos todas las autorizaciones que hay relacionadas con estudiantes, que luego lo desarrollo un poco más, porque también es muy importante este tema, ¿eh? O sea, el tema de los estudiantes, tenéis que pensar que España se ha convertido en el país de atracción de toda la comunidad latinoamericana para que sus hijos vengan a estudiar aquí. Pues antes, pues muchos iban a Estados Unidos, pues ahora la mayoría, pues España es el país de referencia y con lo cual las universidades españolas están llenas de graduados o personas que vienen a hacer sus estudios universitarios, pero también muchísimo gente de máster, ¿vale? Luego, ahí hay una oportunidad muy importante, porque estas personas ya están aquí, están con una visa de estudios que se les termina, pero que luego se puede convertir en visas de trabajo, ¿vale? Tienen la posibilidad de tener una búsqueda de empleo que alarga el proceso, pueden hacer prácticas, podemos convertir las de estudios en trabajo, ¿vale? Aparte que durante el estudio también pueden trabajar unas horas, luego lo vemos. Para mí esto es algo que no estamos aprovechando suficientemente y la mayoría de estos estudiantes quieren quedarse aquí, ¿vale? Luego hay una línea de trabajo importante en poder atraer y fidelizar estos estudiantes ya en la fase de máster o de prácticas de máster o cuando están terminando la universidad para que luego se queden. Sí puede ser un talento junior, pero bueno, es talento, son gente que viene preparada, en muchos casos con unos valores respecto a la cultura del esfuerzo diferentes a los que imperan aquí en los últimos años, con lo cual realmente se puede crear un buen equipo. Si son de países latinoamericanos hay una afinidad cultural importante que facilita también la integración. Con lo cual, invito a que exploréis también esas vías, ¿vale? Y a veces no es tan junior porque a veces vienen a hacer el posgrado o el máster tal y ya son gente que ya tiene 2 o 3 años de trabajo, de experiencia en su país y realmente siento que no se aprovecha suficientemente, ¿ok? Luego tenemos también el tema de nómadas, que es una visa diferente, nos puede servir para atraer a ciertos profesionales, no es lo que están demandando más las empresas, pero sí es cierto que puede encajar en alguna estrategia de atracción de talento, ¿no? Al final es combinar, nosotros un poco lo que hacemos es, bueno, a ver, ¿cuál es tu situación? ¿Qué necesitas y qué herramientas tenemos, ¿no? ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué quiere el talento? ¿Qué quieres tú? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿No? Y luego, alternativas que tienes, ¿no? Luego, aspectos laborales. Como os he dicho, para mí clave. La extranjería es importante, pero bueno, al final hay que hacer contrato laboral y tenemos que protegerlos porque nosotros no podemos tener a nadie que no esté 100% cubierto, es un trabajador nuestro. Luego tenemos los convenios bilaterales de la Seguridad Social.
muy importante. Eso es cierto que os puede parecer que lo vemos más para expatriación, es básico para la expatriación, pero también para la impatriación, si os digo como que vienen de filiales que tenemos en el exterior, ¿vale? Que las podamos desplazar. Luego tenemos que tener claro terceros estados, con o sin convenio bilateral, UE está muy bien, claro, lógicamente dentro de la Unión Europea tenemos 2 años de cobertura que está súper, luego se puede renovar y tal, y tercero sin convenio. Y ahora en el 2023 salió una nueva normativa que, muy bien, porque la anterior era de 1982, o sea, en estos años no se había tocado y realmente nos permite que con terceros estados sin convenio o fin de convenio o nacionales no sujetos, como podría ser, México, solo permite nacionales de los 2 países. Tú tienes un trabajador aquí francés, ya no lo puedes encajar. ¿Vale? Luego, eso también es muy, muy interesante porque las empresas cada vez tenemos más equipos de diferentes países, con lo cual a veces no vale decir, no, yo soy de España, tengo convenio bilateral. No. Hay que ver, cada convenio aplica a qué aplica. Hay convenios que aplican a todos tus trabajadores, otros solo a los nacionales, ¿ok? Luego, el tema de la seguridad social internacional es un poco complejo, pero bueno, hay que bajar al detalle. Lo que os decía, visados de estudiantes, que le busquemos el juego que tiene, ¿vale? También es cierto que a veces se usa porque hay personas que sí o sí queremos que vengan, no sabemos cómo, tal que cual, y que como se puede trabajar unas horas, pues bueno, a veces la empresa accede pues a financiar un máster o algo y los tenemos con estancia legal para poder trabajar unas horas también, ¿vale? Sí, aquí un poco bueno, sabéis que hubo aquí una reforma y del reglamento de extranjería. Bueno, a nivel empresarial está muy focalizado también en temas de arraigos, pero bueno, tiene cosas buenas y tiene también, pues se han ampliado pues algunos plazos, ¿no? A efectos de autorizaciones iniciales. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otro flash que os quiero dar es el tema de la nacionalidad. También son cosas que hay que preguntar o hay que ver cuando hacemos el proceso de selección. Pues hay gente con doble nacionalidad, hay personas que queremos que se queden en nuestro país a largo plazo y en función de los países, pues si vienen de algunos países latinoamericanos o de Andorra, o hay países que con 2 años de residencia ya podrían optar a la nacionalidad. Luego eso facilita, luego lógicamente posteriormente las contrataciones, ¿no? Porque ya son nacionales españoles. También hay personas en el extranjero, especialmente en países iberoamericanos, que han aplicado a la nacionalidad española por opción, que ahora ya se ha terminado, se terminó el mes pasado, pero que hay mucha gente que si preguntamos tienen esa doble nacionalidad, que igual luego no solo tienen el pasaporte, no tienen ni DNI ni nada, pero que bueno, que también es una estrategia. Y también para los que hay gente que está aquí y no lo sabe y no lo ha tramitado y luego ya no tenemos problema con extranjería, ¿vale? Importante también. Y todo el tema de títulos. Este es un tema que realmente aquí en nuestro país está fatal. O sea, muy mal que para homologar el título de una enfermera tardemos, no sé, de 12, 13, 14 meses, ¿no? O títulos técnicos de ingenieros estemos tardando una barbaridad. Es totalmente disuasorio, totalmente, porque, claro, una persona que tú le haces una oferta y luego, por el tipo de trabajo que tiene que hacer, tiene que homologar un título y, aunque la autorización tardemos de 3 a 4 meses, pero que luego tiene que, primero, esperarse 12, ya luego ya su vida ha cambiado y ya no... Ya igual no quiere ni venir o se ha ido a Austria, que lo hacen en Llegas, te hacen un curso que tienes que asistir durante, no sé si es un mes, y en 15 días tienes el título de enfermería aprobado, ¿vale? Bueno, aquí sí que realmente esa parte que no controlamos ni las empresas ni los consultores, pues es un tema que debería resolverse porque realmente impacta mucho, especialmente en profesiones que necesitan firmar, ¿no? Que tienen que ser títulos
homologados, ¿ok? Y luego también dejo un flash aquí del tema de carnet de conducir, que hay determinadas profesiones como pueden ser camioneros que luego no solo hay que, hay que contratarlo, es que hay que hacer todo, es que tenemos que ver todo el tema de los canjes, porque luego aquí no siempre, no hay canje con todo, no hay convenio con todos los países, hay países que tienen que volverse a sacar el título, el carnet de conducir aquí, sí que hay convenio, luego si estáis pensando en algunas profesiones que requerirán de carnet de conducir normal o especial, sepáis que aquí también hay otro tema, ¿no? Al final todo esto, si os fijáis, la no previsión de todo esto que implica tiempo y el tiempo es dinero y el tiempo es desencanto para las personas que quieren hacer un cambio de vida. Con lo cual, si lo afrontamos todo desde el primer momento, pues los plazos corren en paralelo para todo, ¿ok? Luego yo estoy intentando, ciñéndome a mi hora, quedan 5 minutos de la exposición, añado, como estos 5 minutos, añado el tema fiscal que no era el ámbito de la presentación, pero que sepáis también que aún está en vigor la ley Beckham, que para personal cualificado con salarios elevados se puede solicitar y es una ventaja muy importante y para determinadas profesiones, porque también existe esta no diría oferta, pero esta exención de renta, o sea, ese menos pago de impuestos, también existe en otros países y también lo ofrecen, ¿no? Decir, bueno, pues y en nuestro país aparte tienes, este sí que es un beneficio directamente para el trabajador en el sentido de que le vamos a poder aplicar una retención del 24 durante 4 años independientemente de si cobra 60, 70, 200, 180 o 250.000 y por lo tanto es atractivo para los perfiles altamente cualificados, ¿no? Y luego tiene otras ventajas que también se ha ampliado a cónyuge. Bueno, la parte fiscal también es importante que la tengamos en cuenta porque a veces cuando se hace la oferta, si no se tiene en cuenta, hay 6 meses para poder hacer esa solicitud y si no se les ha informado, ellos, lo que os digo del tema fiscal, si nadie les ha informado y ellos por su cuenta no lo han gestionado, se pierden aquí beneficios que al final es un plus para la empresa porque él está ganando un hito superior. Luego eso también tenerlo en cuenta que en muchos países también lo están ofreciendo, también cuando vamos a hacer desplazamientos también lo tenemos que aprovechar, ¿vale? Cuando contratamos personas de nuestro equipo en otros países también lo tenemos que aprovechar. Y bueno, 2 minutos y si os parece dejo de compartir y si queréis, si hay preguntas, las podemos ver y resolver las dudas que se pueda, que son muchos temas, pero al final a todas las empresas en general nos impactan a todas. Luego cada uno, ¿no?, tiene sus consideraciones. Pues muy bien, muchas gracias, Montserrat. Abrimos turno y que, bueno, para cualquier duda, por favor, comentad, levantad la mano o abrid el micrófono y avanzamos. Entre tanto, si no va diciendo a nadie nada, yo sí que quería comentar 2 cosas. Una de las que comentas, que es muy relevante, es el tema fiscal, que somos tan conscientes, ¿verdad? Sí que desde el Departamento de Industria lo que hemos hecho es, claro, Navarra tiene autonomía Claro. legal fiscal, digamos. Entonces sí que hemos hecho un estudio de la mano de ARPA, de la empresa ARPA, para detectar de qué manera podemos modificar la normativa fiscal navarra para que favorezca la atracción del talento. Entonces, muy interesante. Sí, súper interesante. Ahora tenemos que ir a Hacienda Foral y que nos apoye y que introduzca los cambios que podrían ayudar. O sea, yo creo que esto es un tema muy relevante, ¿no? Tanto desde el punto de vista del emprendimiento, que eso tiene como su estatus, ¿no?, aparte, como de, digamos, más genérico, ¿no? Eso es importante para las empresas. Luego también quizás señalar que desde el Plan Internacional también estamos llevando a cabo un programa que tiene cierto vínculo con lo que comentabas de estudiantes, porque efectivamente las universidades navarras tienen mucho estudiante extranjero. Y bueno, sí que hay un programa que
que lo llamamos Navarra Ambassadors, que lo que hacemos es cada año, digamos, captar estudiantes que hagan ese papel de embajador, que conozcan nuestro tejido industrial. Hacemos un programa anual, ahora lo abriremos enseguida, y el objetivo fundamental es que hagan de embajadores. Es verdad que el objetivo no es buscarles trabajo, ¿no? Pero sí que detectamos que todos ellos o gran parte de esas personas quieren quedarse. Sí, ¿no? sí, es Es una que es realidad. un capital fundamental. Entonces, claro, luego se encuentran con problemas de que no se pueden quedar, ¿no? Es verdad lo que has dicho tú de las visas esas de búsqueda de empleo, toda esa información nos resulta muy interesante porque querer quieren Sí. muchos de ellos, ¿no? Y de esas personas. Entonces, bueno, a ver si de alguna manera conseguimos que todo eso vaya encarrilándose. Y veo que Iker, hola Iker Zaratiegui de Sodena quiere hacer una pregunta. Adelante, Iker. Un momento, ahora sí. ¿Qué tal? Hoy, en primer lugar, quería agradeceros, Miren, Montserrat, por habernos invitado. Me ha parecido un tema muy interesante porque, al fin y al cabo, yo pertenezco a Sodena, Sociedad de Desarrollo de Navarra, y en concreto al área de Investing Navarra, que es la atracción de empresas y, en este caso, también de trabajadores, por lo que toca, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra web tenemos un área, un apartado que se llama Welcome to Navarra, en donde tenemos información acerca precisamente de algunos de estos temas que has comentado. Sí que es cierto que has mencionado un apartado que me ha parecido muy interesante, que es atraer, motivar y fidelizar, que creo que es clave. Que nosotros no hemos llegado a tocar hasta ese punto porque, al fin y al cabo, nosotros estamos más un poco como dándoles el comienzo, porque al final luego tendrá que ser la empresa o incluso los vecinos o quien corresponda o los amigos más que tengan o que hagan aquí, quienes les ayuden también en cierta medida a la motivación y a la fidelización. Y nada, quería comentar que, por una parte, muchos de estos casos que nos han llegado, porque nosotros trabajamos con algunas empresas, entre otras cosas, quería pedirte también si nos puedes pasar tu contacto más tarde, Sí, o a Miren se lo pediré también para tenerlo en cuenta a futuro. Y mencionar que uno de los casos más habituales que nos llegan y que hemos contactado es que los trabajadores que se interesan tienen un miedo terrible con los visados y es casi lo más principal para ellos. Entonces, no sé hasta qué punto en este ámbito hay alguna forma de facilitarles ese trabajo desde gobierno o desde nosotros mismos. Era por saber si teníais alguna... Claro, a ver, al final la parte de los visados, como os he dicho, es cierto que es la más compleja, pero es una parte que es muy compleja, pero que tiene una solución muy clara, que es como entender cuál es la visa que le toca y explicarle súper bien tanto a la empresa como al trabajador los pasos y luego, bueno, externalizarlo para, si quieres, como olvidarte, ¿no?, de todo el proceso con un profesional que sepa lo que tiene que hacer. Una vez explicado, la gente se relaja porque al final es un proceso, ¿no? Luego tú le explicas a esa persona, bueno, tú quieres venir, mira, no vas a llegar hasta, o sea, olvídate hasta dentro de 8 meses, relax, que tu mujer o tu esposo no deje de trabajar, no saques a los niños del colegio, no digas al colegio que ya el año que viene ya no vas a estar, o sea, relájate que aquí a España hasta dentro de 8 meses no vienes. Y le explicas todos los pasos y luego al final es complejo porque es muy burocrático, muchos papeles, mucha traducción, pero no tiene por qué ir mal. A veces es más complejo otras cosas, ¿no? Que se adapten bien, que el trabajo sea el que tal, que el equipo, que se sientan acogidos, ¿no? Luego yo siento que sí es cierto que es como la barrera más grande, pero que si tienes un buen partner que se ocupa de la parte migratoria, al final ese miedo se quita, ¿no? Nosotros lo vemos así, es un poco nuestra labor de quitarle a las empresas este tema de en medio, o sea, pues tiene ya
vale, pues vamos a empezar ese trámite y ya ese trámite durará lo que durará. Luego hay que explicar la verdad, no decirle no, por lo que os digo, porque al final son personas que están al otro lado y que su vida, ¿no? Y a veces la gente a veces nos dice, no, pero es que yo ya he dicho que el niño no empieza en el cole en el próximo tal, cada país es lo suyo. No, bueno, pero es que aquí no vais a llegar y hasta que no estés aquí tal no lo puedes inscribir en el colegio, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de gente que viene con niños, hay que ayudarles a entender eso, ¿no? Que cada país, aparte en España también somos 17 comunidades autónomas, o sea, cada comunidad tiene sus temas para apuntarte en la escuela y cómo van, no sé si las públicas, las concertadas, opciones de privadas, a veces no hay. Luego, que también hay que ayudarles. Luego sí que es cierto que son unos recursos económicos que se puede externalizar, pero también lo puede hacer la gente de la empresa, porque igual una persona del equipo de recursos humanos pues también tiene hijos, también sabe, ¿no?, cómo funciona, se puede informar. No digo que siempre sea un coste adicional, pero que hay que tenerlo en cuenta y de ponérselo fácil, ¿no? O sea, de ponérselo fácil y de ayudarles a veces en no necesariamente externalizar el servicio, que lógicamente si lo externalizas pues ya te olvidas y está en manos de profesionales, pero lo que os digo a veces es, vale, pues vas a venir a trabajar a Pamplona. Bueno, pues mira, yo te cuento, Pamplona, le puedes hacer un file, ¿no? Y cómo funciona, dónde está la seguridad social, dónde están los médicos, los pueblos de al lado que igual son más económicos, están bien conectados. O sea, podemos hacer muchas cosas con un coste relativo desde la empresa para hacérselo muy fácil. Sí, nosotros, para que te hagas una idea, tenemos un poco precisamente eso, está separado por residentes en Europa o fuera de ella. Y luego también, pues, identificamos información acerca de los visados, trámites y demás. Creo que también es importante, pues, lo que sería el empadronamiento y todas estas cosas. Y luego también, pues, temas relacionados con la vida diaria en Navarra, pues, temas relacionados con la educación para los hijos. Bueno, Incluso, todo eso es útil, las empresas pueden tirar de todo esto. Eso es, pero son, como te digo, son informativos, nunca puede ir más allá y cuando eso lo tenemos que derivar a profesionales porque al fin y al cabo nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Pero sí que es algo que ya lo habíamos tenido en cuenta y que al oírte decirlo he dicho, pues mira, hemos ido por un camino. Sí. Y eso me ha alegrado bastante también. Gracias. Gracias. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta, duda, comentario. Pues parece que no, Montserrat. Bueno, un poco las preguntas que habíamos comentado las hemos ido incluyendo en la presentación. Luego, en cualquier caso, pues a vuestra disposición para resolver dudas si posteriormente salen y poder hacerlo fácil para que una vez conseguido localizar a la persona, el resto pueda venir y quedarse muchos años en nuestras empresas. Muy bien. Pues muchas gracias, Montserrat. Gracias a todos. Gracias, Miren. Gracias, Yolanda. Un placer.